Porque, por ejemplo, nosotros somos por causa de la voluntad del Señor. Sin embargo, Dios es porque Él es. O sea, no hay nadie más perfecto en esa existencia. Es alguien que abarca una existencia infinita e incalculable. Dios es porque Él es. Así que Dios se define a sí mismo como el que es a través de su propio nombre, Yahvé o Jehová, como lo tenemos en el español. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta o un comentario? Creo que es un tema que sabemos que es parte de la doctrina cristiana. Sabemos que Dios es eterno, que Dios es y que nadie lo creó a Él. Esa es una parte importante de la doctrina de Dios. Nadie ha creado a Dios. No es un enigma. Te voy a responder como diría Sugel. Un enigma y un misterio es diferente. Un enigma es como una pared gruesa que no se puede traspasar. No se puede traspasar, no podemos conocer lo que hay detrás. Pero un misterio es como un mar profundo, que sí podemos sumergirnos aún con propias herramientas necesarias para sumergirse hasta cierto punto, pero no podemos llegar hasta el fondo del mar. Es decir, sí podemos llegar a tener un conocimiento que Dios nos permite tener hasta cierto punto, pero no podemos llegar hasta el final. Ese es el misterio, no es un enigma, es un misterio. Lo que tú comentabas, ciertamente somos finitos y como lo mostramos en el primer estudio, conocer a Dios equivale a conocerlo eternamente porque Él es infinito. Al ser Él un ser infinito, nosotros nunca vamos a llegar a terminar de conocer a Dios. Por eso es que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero de Jesucristo, a quien tú has enviado. Es decir, la vida eterna consiste en conocerlo a Él porque necesitamos toda una eternidad para terminar de conocerlo. Nunca vamos a terminar de conocer al Señor. Y eso es algo grandioso porque muchos creen que simplemente vamos a estar en el cielo cantando y brincando, pero no es así, vamos a estar conociendo plenamente a Dios. Y nosotros aquí en nuestra carne, en nuestra humanidad y aún con pecado, Dios nos permite conocerlo hasta cierto punto. Pero como lo comentábamos en el primer estudio, es como pequeñas olas del conocimiento de Dios. Son pequeñas olas que Dios nos permite tener acerca de Él. Porque si Dios nos aventara todo el tsunami del conocimiento de Él, nosotros no lo podríamos soportar. Gran conocimiento. Nosotros no podemos soportarlo. Fíjese eso que dijo, ni siquiera los ángeles pueden llegar a conocerlo totalmente. Y fíjense, este punto, los ángeles no conocen en carne viva lo que es la gracia. No conocen, o sea, entienden qué es la gracia, pero no la conocen en carne viva, porque ellos no pecaron. Nosotros que pecamos, entendemos en carne viva qué es la gracia, qué es la misericordia de Dios, entendemos su amor incondicional. Los ángeles no lo entienden como nosotros a profundidad, por eso nosotros somos hasta cierto punto mayores que ellos en ese aspecto, aquí en la tierra, pero sabemos que cuando estemos en el reino, la Biblia dice que seremos transformados a la imagen de Cristo. Entonces es algo inimaginable. Aquí en nuestra carne no podemos llegar a tener un conocimiento pleno, pero Dios nos permite llegar a saber de estos aspectos de Él. Ok, Herman Bavinck es un autor de un libro famoso llamado Dogmática Reformada. Él escribió y dijo al respecto de la seidad de Dios, dice, si Dios ha de ser verdaderamente Dios, debe ser Él suficiente para sí mismo. Es decir, no depende de nada ni necesita de nada. Más bien, todo lo que existe depende de Él. Y lo podemos ver en pasajes como Colosenses, que nos muestra que todas las cosas subsisten en Él y son sustentadas por Él. Esta palabra que en hebreo se traduce como ser, el verbo ser, con respecto a Dios implica al menos dos cosas. ¿Y cuáles son esas dos cosas? Autoexistencia e inmutabilidad. ¿Qué entienden por autoexistencia? Que no depende de nadie, que depende
Ok. ¿Qué más? Pensemos, ¿qué entendemos por autoexistencia? Inmutabilidad sí es incambiable, no, no muta, no cambia, no se transforma en nada, no mejora ni empeora. Pero, ok. Ah, imagínense esto. Nosotros no somos autoexistentes. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de medios para sustentarnos. Por ejemplo, la comida, el oxígeno, la luz. Fíjense, Dios nos hizo de tal forma que nosotros no fuéramos autoexistentes, sino que nosotros fuéramos dependientes totalmente. Muchos reclaman su independencia, pero en realidad es que todo ser humano es dependiente de algo, dependiente de las cosas más generales, como lo acabamos de mencionar, el agua, la comida, la luz, el oxígeno, etcétera. Pero Dios nos hizo así para recordarnos que no somos Dios, no somos Dios, somos hombres, somos criaturas. Y qué bueno, porque Él es el único ser que es autoexistente y Él es el único que es Dios. ¿Ok? El verbo ser con respecto a Dios significa que Él es autoexistente y Él es inmutable. Vamos a definirlo más concretamente. Autoexistente, es decir, significa que Dios no tiene causa. Él existe por sí mismo. No necesita de nada para existir más que a sí mismo. Por lo tanto, como no tiene causa ni necesidad de sustento más que a sí mismo, es necesaria su propia existencia para poder ser. Fíjense que he escuchado muchas veces de otras iglesias y se ha escuchado muy común en años pasados este pensamiento de que, ¿qué pasó que Dios quiso crearnos? ¿Qué causó que Dios quiso crearnos? ¿Acaso se sentía solo? ¿O Dios quería compañía? ¿O necesitaba alguna compañía? Y no me acuerdo quién lo dijo, pero lo dijo muy correctamente. Él no nos creó porque necesitaba de alguien. Él se tenía a sí mismo. Y eso era suficiente. Y muchos también se ponen a pensar como que solamente a sí mismo. Si yo me pusiera yo en un solo lugar, así encerrado, y solamente fuera yo, me alocaría, porque ni me soporto a mí mismo. Pero imagínense, Dios no necesita de nadie, sino solamente a sí mismo, y Él es suficiente para sí mismo. Así que si nosotros somos creados, no es porque Él necesitara de una compañía, o que necesitara de alguien o de algo para poder ser más completo. En realidad somos creados por gracia, somos creados por la pura voluntad del Señor y por su pura misericordia, porque Él quiso mostrar a través de personas, mostrar su gloria. Así que el hecho de que nosotros fuésemos creados es para darle la gloria al Señor. Somos criaturas y Él es el creador. Pero también muestra que Él es inmutable. La aceidad habla de su inmutabilidad, porque si Él es y solamente Él es quien es, entonces no va a cambiar. Dios no cambia de ninguna manera ni para mejorar. Diría alguien, si tú le dijeras a tu esposa, tú te ves más hermosa hoy que ayer, para ella sería un piropo. Pero si nosotros le dijéramos eso a Dios, sería un insulto. No podemos decirle a Dios, tú estás mejor hoy que hace tiempo atrás. No, eso sería un insulto al Señor. Dios no cambia, Dios no mejora, Dios es perfecto. Dice, Dios es el mismo siempre, por lo que para poder ser, tiene que ser siempre el que Él dice ser. Y por cuanto no cambia, Él no tiene principio de existencia, dado que si en algún momento empezó a existir, entonces ya hubo un cambio. Si Él empezó a existir, entonces ya hubo un cambio de la no existencia a la existencia, y eso lo haría imperfecto, entonces ya no sería Dios. Así que mis hermanos, cuando hablamos de la eternidad,
El único eterno es Dios. Nosotros no somos eternos, ni seremos eternos. La Biblia en ninguna parte, en ni un solo versículo dice que nosotros somos eternos. El único que dice la Biblia que es eterno es Dios. Ok, sabía que iban a decir algo así. Ok, ¿qué dice lo que acaba de decir usted? ¿Qué es lo que tiene la eternidad? ¿Nosotros o qué? Usted misma lo dijo. Vida eterna. Ok, se lo voy a poner así. Juan habla mucho de la eternidad. Habla de, por ejemplo, Juan 3:16, ¿qué dice? Que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vemos también pasajes como el versículo 36, que aquel que ya ha creído, ya tiene vida eterna, pero el que no ha creído, la ira de Dios permanece sobre él. De hecho, Juan trata la vida eterna de una manera muy enfática, pero en ningún momento dice que el que tiene la eternidad somos nosotros. Para entenderlo, necesitamos definir a qué se refiere con vida, o qué es la vida según en el pensamiento juanino, o según en el pensamiento de Juan, qué es la vida. Y Juan lo define perfectamente desde los versículos 1 hasta el final, y aún en sus cartas Juan define qué es la vida. Para definirlo lo podemos explicar claramente en Juan 14, si no me recuerdo, Juan 14:6, dice, porque yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que quien tiene la eternidad es la vida y la vida es Dios, la vida es Cristo. Así que nosotros no somos eternos. ¿Por qué? Porque la eternidad significa que no hubo un principio y que no hubo un fin. Nosotros sí tenemos principio, por lo tanto ya no somos eternos, pero no tenemos final. Es decir, ¿cuál sería la palabra correcta? Somos infinitos. Se puede decir infinitos en existencia, porque ya no tendremos un final de existencia, pero sí tuvimos un inicio. Por lo tanto, ya no somos eternos. Así que el único eterno es Dios, porque solamente Dios no tiene principio y no tiene final. Él es el único que es eterno. Entonces, ese es un punto muy importante. Hasta aquí, ¿tienen dudas? Yo sé que es un tema que abarcaría bastante. De hecho, se han escrito libros gruesos, grandes y bibliotecas hablando de este tema acerca de la existencia de Dios. Pero esa es prácticamente una pequeña introducción a saber quién es Dios. Así que si tienen preguntas, tienen toda la libertad de preguntar. Si tienen dudas, comentarios, pueden hacerlo. Nosotros tenemos, bueno, como usted dijo, nosotros tenemos ya vida eterna. Nosotros contenemos la vida eterna, pero los eternos no somos nosotros, sino la vida. Y la vida es Cristo, y Cristo es Dios. Entonces, al final, quien es eterno es Dios. Dios es quien nos da esa vida eterna, nos ofrece, nos da la vida eterna, pero nosotros no somos los eternos. Nosotros somos contenedores de esa vida eterna. Sí, como comentábamos el miércoles, ¿cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Entonces, no hay otro fin sino darle gloria a Dios, y la gloria de Dios es el fin de todo y de nuestra propia existencia. Claro, de hecho hay un pasaje claro en Juan que dice que todos vamos a resucitar y todos vamos a estar vivos, pero unos van a estar vivos para muerte y otros van a estar vivos para obtener la vida eterna, pero todos vamos a resucitar, unos para juicio, otros para la vida eterna. Pero ese es un punto también importante, porque nosotros abarcamos ahorita el punto del hecho de que nosotros como creyentes vamos a tener una vida eterna en Cristo, pero otros van a tener una vida en la muerte eterna, o muerte infinita, si puede decir, separados de Dios, porque separados de Dios es no tener vida, porque Él es la vida. Entonces, también otro punto, hablando de ese aspecto, le pueden pasar a la hermana.
Otro punto. El hecho de que ellos estén sufriendo no es porque Dios no esté en el infierno, sino porque Dios está ahí. Ese es el infierno, porque Dios está ahí, pero no mostrando misericordia, sino su ira y su justicia en aquellos que tienen que sufrirla. De hecho, eso lo comenta Sproul diciendo que el hecho de que ellos estén sufriendo no es porque Dios no esté, sino porque Dios está, pero en su ira plena. Y ese es un punto importante, porque como van a ser eternos, bueno, infinitos, con una vida infinita, ya no va a haber final para su sufrimiento. Ok, hermano, ahorita tenemos media hora. Vamos a hacer una pequeña recapitulación para que la hermana entienda este punto. Estamos hablando de la seidad de Dios. La seidad de Dios en términos generales significa que Dios existe por sí mismo. Solamente Dios existe por sí mismo, es independiente, nosotros no lo somos, nosotros somos totalmente dependientes. Necesitamos agua, oxígeno, comida, pero Dios no necesita de nada ni de nadie. Eso significa la seidad, que Dios existe por sí mismo, ¿ok? Ese es lo que abarca generalmente la seidad, y que Él no cambia, y si cambiara ya no sería Dios. Si mejorara o si empeorara, ya no sería Dios. Él no cambia, Él es inmutable y eso es parte de la seidad de Dios. Ok. Vamos a ver unas implicaciones acerca de esta doctrina. Son implicaciones que nos ayudan a reflexionar un poco más acerca de esto que estamos hablando, y vamos a ver varios pasajes, así que tienen sus Biblias, les invito a que la saquen para observar qué dice la Biblia al respecto de la seidad de Dios. ¿Ok? Sí, Dios es espíritu, Juan lo dice, Dios es espíritu y espera que todos adoremos en espíritu y en verdad, es lo que dice Juan. Dios es espíritu. Sin embargo, solamente la segunda persona de la Trinidad, que es Cristo, tomó forma de hombre. Solamente Él. ¿Ok? Ok, la primera implicación acerca de esta doctrina. ¿Qué dice? La primera. Ok, Dios no tuvo inicio de existencia, y eso abarca el punto de la eternidad y de su aceidad. Es decir, si Dios existe por sí mismo, para sí mismo, y no tuvo una causa, entonces Él, al final de cuentas, es eterno. Y eso es lo que explica el Salmo 92. ¿Quién los lee? ¿Ok? Es decir, antes de que todo fuese creado, o si lo imagináramos de una manera general, antes de que todo fuese creado, tú eres Dios y solamente tú eres Dios. Es decir, antes de que todo lo que existe existiera, ¿quién existía? Dios. Ese punto que tú decías, Gera, decías hace un momento, déjame retomar eso que tú dijiste, es un punto importante que abarca este punto, y es, eh, ya se me fue el avión. Ok, nosotros llegamos a existir en un momento, ¿ok? Pero Dios no. Pero dice la Biblia que cuando las cosas existieron fueron gracias a Dios, y las cosas que existen subsisten solamente en Él. Es decir, las cosas que existen siguen existiendo gracias a la causa de Dios, y Dios es quien sustenta todas esas cosas. Entonces, el punto de la existencia solamente se obtiene conociendo al quien realmente es decir, Dios. Dios es la verdadera razón de la existencia. Y Él no tuvo un inicio de existencia, Él no fue creado, Él no es criatura, y eso es algo que creo que todos creemos, no creo que aquí no hay ningún problema al respecto. Todos creemos que Él no tuvo inicio de existencia. Ok. La segunda, ¿quién lo lee?